Amados hermanos, hemos estado leyendo, estudiando el libro de Deuteronomio y la semana pasada habíamos considerado el capítulo 18 en la parte de los adivinos, los hechiceros, los agoreros, sortílegos, ni encantador ni mago, que Dios, veíamos por la Biblia, condena todas esas prácticas porque son prácticas oscurantistas. Eso es parte del ocultismo y es algo que Dios prohibió terminantemente a su pueblo que participara ni se involucrara en ninguna de esas prácticas. Nosotros, el día de hoy como cristianos, sabemos que no tenemos nada que ver con eso, porque todo eso es parte de un engaño, una mentira, pero también es parte de una obra satánica y demoníaca. En medio de todo eso se mueve la obra de las tinieblas, la obra de los demonios, de los espíritus, gloria a Dios, y eso hace que la gente se confunda y la gente a veces piensa que está hablando con un personaje de la antigüedad o con un familiar que ha muerto, pero en realidad están hablando con demonios, y eso ya lo consideramos. Ahora, en el capítulo 19 vemos lo que la Biblia nos habla de las ciudades de refugio, pero cuando nosotros hemos considerado el libro de Números, capítulo 35, ahí también se hablaba de las ciudades de refugio, que es un tema que también ya lo hemos considerado, ¿no? Por eso en el capítulo 20 también es algunas instrucciones cuando iban a salir a la guerra. El capítulo 21 es cuando hubiera una persona que estuviera muerto en algún lugar cercano a 2 o 3 ciudades, pues había que ver todo un ritual para que ninguna de las personas de tal ciudad sea culpado de esa muerte. Luego en el capítulo 21 y en el verso 10, gloria a Dios, habla también de lo importante de lo que Dios considera y habla, hermano, sobre la vida familiar, ¿no? Inclusive cuando las personas salían a la guerra, cuando los hombres, especialmente eran los que salían a la guerra, se tenía que tomar en cuenta cuando ellos estaban recién casados o cuando recién habían sembrado una viña. Entonces ellos tenían que tomarse un tiempo, gloria a Dios, y no iban a la guerra. En ese caso estaban totalmente exonerados. Bendito sea el Señor. Es más, Dios de esta manera les daba testimonio a ellos de que para Dios más importante que la guerra era, hermanos, la parte humana, la parte familiar, ¿no? La guerra en sí era algo que era un instrumento, era algo que los hombres se involucran en actos de guerra, y Dios también en alguna oportunidad motivó al pueblo para tomar ciudades que eran ciudades paganas, porque Dios quería que el pueblo de Israel se estableciera en esa ciudad. Como que Dios lo empujó en algún momento, pero también vemos, hermano, por la palabra, que Dios siempre iba delante de ellos, ¿no? O sea, cuando ellos iban a pelear, ellos tenían que entender que la guerra no era de ellos, sino era de Dios. Porque en muchas oportunidades Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sin tanta destreza, sin tanta capacidad bélica, militar y tantas estrategias que el pueblo de Israel tuviera. Eso no era tan importante. Lo importante era que el pueblo sea obediente a Dios. Si el pueblo era obediente a Dios, entonces Dios iba delante de ellos. Y eso es lo que Dios les dice, gloria a Dios, que Dios irá delante de ellos. Bendito sea el Señor, porque Dios se agradaba de ellos. Mire, en el capítulo 20, quiero que leamos, ahora que estamos estudiando esto y es un preámbulo, dice: y les dirás, verso 3, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, o sea, no os amedrentéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Verso 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros.
Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Ahí es donde yo le digo que empieza la consideración de la parte familiar, hermano. Y entonces dice: vuélvase a su casa, vaya y vuélvase. ¿Por qué? Porque la guerra era de Dios. Bendito sea el Señor. No era de los hombres. Cuando los hombres se involucraban en la guerra por actos de envidia, por actos humanos, por alguna cuestión humana, entonces Dios nos respaldaba. Tanto a Saúl y a otros que se involucraron en guerra, como a Acab y otros que estaban mal delante de Dios, entonces Dios nunca los respaldó. Porque Dios no va a respaldarla sin razón, hermano. Dios no va a respaldar el crimen, el asesinato. Dios no va a respaldar el abuso. Bendito sea el Señor. Tampoco Dios va a respaldar que algún país, alguien quiera tener una hegemonía militar o sojuzgar a otras naciones porque a ese país se le ocurra, sino que Dios lo permitió. Por ejemplo, el yugo de Babilonia, que era el imperio de Babilonia, que se enseñoreó de naciones enteras durante 70 años, y Dios lo profetizó. A través de sus profetas Dios habló que Dios enviaba ese yugo por el pecado, por la inmoralidad, por la corrupción generalizada que había en esas naciones y que incluía también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel también se había contaminado con la idolatría, el sexo ilícito, el paganismo, y entonces también era también culpable y era parte también de ese cautiverio, y fueron llevados cautivos, hermano. Bendito sea el Señor. Acuérdense que el cautiverio del pueblo de Israel, la parte norte, fueron cautivos por los asirios, y la parte sur fueron cautivos por Babilonia, ¿entiendes? Y entre los dos cautiverios transcurrieron más de 100 años, bendito sea el Señor. O sea, no fue una cosa corta, sino que el yugo fue largo, pero eso Dios lo envió por el pecado, por la desobediencia. Y ahí le vino todo el juicio de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de la guerra, cuando ellos se iban a ir en la guerra, tenían que tener esto presente, que Dios peleaba por ellos, gloria a Dios, porque Él, dice, va delante de ellos. Y entonces, por eso que habían algunas consideraciones humanitarias que las otras naciones no las tenían en cuenta. Si alguno había construido casa y plantado viña, tendría que ir y disfrutarla. No vaya a ser que muera y su mujer luego se casa con otro y disfrute del trabajo de él. Y en el otro caso también, gloria a Dios, el hombre que se había desposado con mujer, ¿no? En el verso 7 dice: y la ha tomado, gloria a Dios, y luego inmediatamente se casa y se da la guerra. Eso se daba en la Segunda Guerra Mundial, se dio en la Primera Guerra Mundial y se da mucho en la guerra, pero en el caso del pueblo de Israel, Dios no lo permitía. Alabado sea el Señor. Dios no lo permitía, y el que se había casado tenía que disfrutar por lo menos un año su luna de miel, hermano, y un año no podía ir a la guerra. Después de un año recién podía ir a la guerra. Entonces, esas consideraciones nosotros las vemos acá, bendito sea el Señor. Y también en el capítulo 21, y en el verso 10, dice: cuando salieren a la guerra y luego Dios entregare a sus enemigos en manos de ella, y ellos vieren entre los cautivos a una mujer hermosa, gloria a Dios, y la codiciare, dice, entonces en el verso 12 dice: la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio. Capítulo 21, verso 13, y luego se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. ¿No? Eso era lo que Dios le permitía al pueblo, hermano, cuando tomaban mujeres. Y por eso usted va a ver que en algunos lugares había una mezcla, pero es cuando el pueblo sojuzgaba al otro y entonces tomaba el control, y Dios permitía eso. Bendito sea el Señor.
Y usted va a ver y dirá, entonces la Biblia se contradice porque en otras partes la Biblia prohibía. Cuando el pueblo iba a entrar lo que era la tierra prometida, la palabra era que no se debían llegar ellos con ninguna mujer, gloria a Dios, que no sea, con ninguna mujer que no sea judía. Pero mire, yo estaba estudiando esto y es importante ver que cuando el pueblo de Israel sojuzgó a las 7 naciones cananeas, ¿no? Las 7 naciones cananeas de las que habla la palabra de Dios, gloria al Señor, y lo dice claramente y da la relación de las ciudades, que los pueblos, que eran pueblos totalmente paganos y que eran los que se enseñoreaban y estaban establecidos en Canaán. Entonces, cuando Dios le dirigió a Josué, esas naciones, hermanos, tenían que ser exterminadas. Era la orden de Dios. Por eso digo, esa guerra no era de los hombres, esa guerra era de Dios. Nosotros no somos llamados a promover ninguna guerra. Si somos peruanos, nosotros no podemos alentar una guerra con Chile, ni con Ecuador, ni con Bolivia, ni con Argentina, porque eso sería criminal. Nosotros somos gente de paz, hermano. Por eso le digo, Dios sabe cómo hacer las cosas. Y eso Dios lo hizo en la antigüedad, estuvo dentro de los planes de Dios, porque era un azote contra tanta inmoralidad y tanto paganismo de esas naciones. Acuérdese también que cuando los asirios tomaron el control y fueron imperios, fueron sumamente crueles, y así igualmente los babilonios, los medos y los persas también. Cuando ellos sojuzgaban a los otros pueblos, hermanos, entraban y arrasaban con todo. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios le prohibió al pueblo judío, al pueblo de Israel, que cuando iba a entrar a la tierra prometida, no podía allegarse con ninguna mujer que sea dentro de ese territorio que eran de las cananeas, con ninguna cananea. Esta permisión era cuando ellos tenían que pelear más adelante con naciones más lejanas. Ahí sí Dios lo permitió. Bendito sea el Señor. Pero no con las naciones cananeas, porque las naciones cananeas estaban sumamente corrompidas, hermano. Y es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. El día de hoy vemos que en el mundo entero, y con esto de la globalización, eso que nos permite a todos nosotros saber lo que hay en otros lugares, saber lo que sucede en cualquier país del mundo y saber cualquier cosa a través del internet, entonces la corrupción es mucho más rápida, más generalizada. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí es cuando nosotros, por eso estamos en la época de la gracia. Nosotros no podemos decir, no voy a ir a Estados Unidos, Europa, porque se corrompen. Hermano, aquí en Perú hay una corrupción terrible también. Porque el otro día estaba viendo estadísticas de sexo prematrimonial, estadísticas de violaciones, estadísticas que hablan de cómo la gente se ha corrompido sexualmente, y el Perú no está por abajo de otras naciones. A veces estamos por arriba de otras naciones, y aún naciones que son muy desarrolladas, muy corrompidas, pero el Perú también tiene índices de corrupción terribles, hermano. Que no podemos decir que somos los mejores, maravilloso el Señor, sino que hay mucha corrupción en todo el mundo. Y entonces nosotros, ¿qué diríamos? Si la gente se ha corrompido, si todo el mundo se ha corrompido, entonces haríamos como lo que hicieron en la iglesia primitiva un grupo de cristianos que dijeron: nos vamos a los montes, todo se ha corrompido, todo es una podrida llaga, nos salimos del mundo, nos vamos a los montes y ahí en los montes vamos a vivir solo entre nosotros. Eso no podemos hacer, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, hermano. Gloria al Señor. Un espíritu de poder para que en medio de cualquier ambiente de pecado que a usted le puede rodear, de corrupción, usted mantiene sus principios. Bendito sea el Señor. Ahora,
quiero ir ya al capítulo 22. Hemos hecho un preámbulo que tiene que ver con lo que enseña la palabra de Dios para que usted entienda el contexto en el que nosotros nos estuviéramos desarrollando, desenvolviendo. Mire, en el capítulo 22, en los primeros versos, habla de que si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conociere, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Esto se da en el campo, no se da mucho en la ciudad, pero eso era importante. Usted no puede apropiarse de algo que no le pertenece, porque hacer eso sería un robo, hermano, ¿no? Entonces, o una mascota, un perro, un gato de su vecino, usted no puede apropiarse porque a usted no le corresponde. Son actos de humanidad. Pero mire, en el verso 5, este texto es importante. En medio de una sociedad que se ha globalizado y en la que ya no se distingue lo negro de lo blanco, todo es gris, o sea, todo es del color del cristal con que se mire. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Este texto anótelo, porque dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué? Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, cuando nosotros rechazamos por convicción, porque nosotros creemos en la palabra de Dios y nosotros sabemos que tiene que haber una diferencia marcada entre la vestimenta de un hombre y una mujer, por convicción, por lo que dice la Biblia. A usted le pueden decir: no, pero tú no puedes obligar. Yo no obligo a nadie, hermano. Si una persona un hombre quiere usar ropa feminada, y si una mujer quiere usar ropa masculinizada, podemos decir, tiene toda la libertad. Nosotros no le vamos a hacer ningún problema. Yo no lo puedo criticar. Nunca yo me he acercado a una persona a decirle, a un hombre en la calle, y decirle: oye, ¿por qué te vistes así? Cada quien hace lo que quiere. Uno respeta, pero uno como convicción propia en el núcleo familiar. Alabado sea el Señor. Como nosotros somos cristianos y uno es cristiano y conoce la palabra de Dios, aunque esto fue escrito en el Antiguo Testamento, pero sin embargo, cuando la Biblia dice que es abominación para Jehová, entonces dice que para Dios es aborrecible, hermano, hermana, amigo, que un hombre se vista con formas o ropas femeninas, bendito sea el Señor, y que una mujer use ropa o forma masculina. Entonces no hay cosa más lindo como lo natural, porque la mujer, entonces, ¿por qué Dios ha hecho, mire, la diferencia de la voz? La voz del hombre es gruesa, la voz de la mujer es dulce, es cálida, es suave. Usted lo puede notar. Usted escucha a una persona sin verlo, sabe que es hombre o mujer, por la voz. Por eso Dios ha diferenciado la piel de la mujer, las formas de la mujer, todo es totalmente diferente, gloria al Señor, ¿no? Y sin ir a otros aspectos ya biológicos, bendito sea el Señor, pero también como en la parte sentimental, la mujer es mucho más afectiva, es más delicada. Por eso la Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. Alabado sea el Señor. A la mujer hay que considerarla, hay que amarla, respetarla y cuidarla. Por eso esas bestias humanas que patean a las mujeres, que golpean a las mujeres, que insultan, que escupen a una mujer, hay que ser un cobarde, un vil, gloria a Dios, para hacer eso. Nosotros siempre hemos condenado. Cuando yo veo un hombre que pega a una mujer, que le patea, que la escupe, que la maltrata, yo veo una bestia humana. Alabado sea el Señor. Y yo nunca voy a aprobar eso por cualquier motivo que hay hombre diga: no, pero que esa mujer me sacó de quicio, que esa mujer tiene un carácter terrible. No, eso no te habilita a maltratar, eso no te habilita a golpear, no te habilita a levantar tu mano, agarrar, darle una
un puñete, una patada. Eso un hombre que hace eso es un cobarde, hermano. Bendito sea el Señor. Es un vil, una persona baja, una bestia. Pero usted sabe que muchos de esos hombres hacen eso en estado de ebriedad, drogado, borrachos. Algunos también sanos, porque dice, se me metieron los diablos azules, se le metieron los demonios, y entonces se vuelve una bestia humana y golpea y pega. Y qué triste, qué terrible ver cómo jovencitas o mujeres de cierta edad terminan con el ojo hinchado, la cara, le revientan la cara. Hay unas bestias que hasta le han echado gasolina y le encienden a la mujer. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues creo que el Estado tiene que ser sumamente duro. Bendito sea el Señor. Pero nosotros en la iglesia enseñamos, desde que usted llega, desde que yo he llegado a una iglesia, he aprendido a respetar a la mujer. Bendito sea el Señor. He aprendido, aunque también desde mi hogar, gloria a Dios, con el ejemplo de mi padre, que aunque no era creyente, respetaba mucho a mi madre. Yo nunca vi a mi padre golpear a mi mamá, ni hablarle una mala palabra, ni insultarla. Yo eso nunca lo he visto. Bendito sea el Señor. Eso a uno le ayuda también, porque hay hijos que lo ven casi todos los días en su hogar, como su padre golpea a su madre, le patea, le insulta, y entonces cuando ellos se casan, hacen lo mismo. Piensan que es la única manera de domar a una mujer, de doblegar a una mujer, y eso es una cobardía, porque el hombre de por sí tiene fortaleza física superior a la mujer. Por eso Dios nos ha hecho así, pero no para esa fortaleza física que tenemos, esa ventaja física, usarla de una manera abusiva, prepotente, sino que esa fortaleza física que Dios nos ha dado es porque el hombre es el que va a salir adelante, es el que tiene que enfrentar. Si alguien quiere agredir a su esposa, a sus hijos, el hombre es el que es la cabeza, es el sacerdote, es el que sale. Gloria a Dios. Es el que, si hay, por ejemplo, yo me acuerdo que en muchas oportunidades, cuando nosotros vivíamos con mi esposa recién casada en el Agustino, vivíamos en un departamento y ahí pequeñito, y a veces iba el agua, y bueno, no solo en el Agustino, en todo Lima. Estoy hablando de hace 23 años. Había crisis de agua y había escasez, y yo tenía que ir a cargar agua y traer agua a 10 cuadras, a 15 cuadras, y cargar, gloria a Dios, botellones de agua, baldes de agua. No iba a decirle a mi esposa que haga eso. Para eso Dios me dio la fortaleza a mí. Estaba mucho más joven. Y entonces, por eso el hombre puede hacer eso. Dios le ha dado la capacidad, la fortaleza para que el hombre pueda salir y el hombre pueda desarrollar labores físicas que para la mujer es un poco más complicado. Por ejemplo, no puede esperar usted que una mujer trabaje en construcción civil. No, yo, hermano, a mí personalmente, que una mujer sea arquitecta, que una mujer sea ingeniera, que sea doctora, a mí eso me parece fabuloso, me parece muy bueno, porque las mujeres son muy inteligentes y han aportado mucho. Que sea intelectual, que escriba libros, que sea una literata, que sea periodista, a mí me parece excelente. Alabado sea el Señor. Yo creo que la mujer, al igual que el hombre, tiene mucho que aportar. No creo que el coeficiente mental de una mujer sea menor que un hombre, de ninguna manera. Eso, si alguien lo ha pensado, está equivocado, porque Dios nos ha dado a nosotros, hombres y mujeres, el mismo coeficiente intelectual. Alabado sea el Señor. Y yo le digo porque a lo largo de la historia, hermano, durante muchos siglos y en tiempo del cristianismo, a la mujer se le menospreciaba y se le tenía como un objeto. Ahora, en los países musulmanes, a la mujer se le tiene como un objeto. Mire, hay países en donde la mujer no puede tener profesión. Inclusive en Afganistán a las mujeres se les prohíbe, ¿no? Hay grupos que llaman los talibanes, que son grupos totalmente radicalizados, son islámicos, que ellos no permiten que las jóvenes estudien, que las niñas estudien. Eso es un crimen.
¿Cómo una niña no va a estudiar? ¿Cómo una mujer no va a salir adelante? Gloria al Señor. Entonces hubo un tiempo también que a la mujer no se le permitía ni siquiera ejercer el derecho a voto en elecciones, no ejercer ningún cargo. Pero todo eso, gloria a Dios, gracias a Dios, en el Perú, todo eso ya se superó. Maravilloso el Señor. Y sabe que el Evangelio ha sido la columna para todo eso, porque el Evangelio, cuando Cristo predicó, mire, Cristo se acercó a una mujer samaritana cuando eso era prácticamente prohibido. Cristo andaba con las mujeres que andaban con Cristo, eran sus colaboradoras, eso era muy mal visto. Los fariseos se indignaban, gloria a Dios, se escandalizaban. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Quiénes fueron las primeras que estuvieron en el momento luego de la resurrección de Cristo, que llegaron al sepulcro? Fueron mujeres. Alabado sea el Señor. Entonces todo eso lo registra la Biblia para ver que no hay en la Biblia, no hay podemos decir, una discriminación. Ahora, en lo que es el hogar, en Efesios 5, y la Biblia sí dice de que el hombre es cabeza, en el rol, hermano, en el rol. Mire, es lo mismo que en una empresa. Si usted va a una empresa y en una empresa hay un gerente, no significa que el gerente es más que usted, que es como ser humano, como persona es más que usted. No, es el rol que tiene. Bendito sea el Señor. Es como que usted va a un colegio y en colegios hay directores y hay directoras. Y no significa que la directora, por ser directora, es más que usted. Si usted fuera un profesor y le toca tener una directora, usted tiene que trabajar en armonía, porque ella no es más que usted tampoco es más que ella, porque todos somos iguales delante de Dios. Eso es lo que nos enseñó el Evangelio, hermano. Alabado sea el Señor. Y por eso, gloria a Dios, cuando el Evangelio nos enseña, Cristo nos enseña, y luego el apóstol Pablo dice, en Cristo, dice, no hay varón ni hembra, no hay judío ni griego. O sea, no hay diferencia para delante de Dios. No, Dios no ve diferencia. Si tú eres judío y naciste judío y tienes el privilegio de haber nacido dentro de la nación judía, no eres más que un gentil, alabado sea el Señor, más que un griego, no es más que un peruano, porque si usted se convierte a Cristo y el judío se convierte a Cristo, delante de Dios vamos a ir al cielo, y en el cielo nadie va a tener más corona que otro. No por nacionalidad, ni tampoco por sexo. Los hombres no seremos más que las mujeres, ni las mujeres serán más que los varones, hermano. En el cielo tendremos recompensa por la consagración. Cuando la Biblia habla del tribunal de Cristo y habla de la recompensa que se tendrá para la iglesia, que se presentará ante un tribunal y ahí se le dará recompensa. Cuando la Biblia habla de eso, hermano, la Biblia habla, gloria a Dios, no dice en ningún momento de que va a haber una diferencia entre hombres y mujeres. Eso no lo dice la Biblia. Y yo sé, estoy totalmente seguro que en una iglesia, por ejemplo acá, la iglesia de San Felipe, que cuando nosotros nos vayamos al cielo, los que nos vamos al cielo, no va a haber una recompensa superior a los varones porque son varones, y a las mujeres una corona más chiquita porque son mujeres. No, yo creo que hay mujeres acá de oración, de consagración, que van a tener más corona que muchos hermanos. Gloria a Dios, porque eso Dios no ve esa parte que a veces nosotros vemos, pero sí, yendo al texto, el verso 5, por eso dice la Biblia, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, nosotros como convicción, yo siempre he conocido esto, conozco la palabra, a mí no me pueden engañar, maravilloso el Señor. Los que dicen que eso no tiene nada de malo
y que la iglesia discrimina, que el discurso de la iglesia es homofóbico, que el discurso de la iglesia es discriminador, entonces Dios sería homofóbico, Dios sería discriminador, tendrían que reclamarle a Dios. Yo entiendo esto y lo he aplicado a mi vida y lo entiendo claramente porque amo la palabra de Dios. Amo a Dios con todo mi corazón. Gloria al Señor. Y entonces por eso es que he querido dentro de mi hogar y junto con mi esposa, gloria a Dios, que nuestros hijos sean criados conforme la palabra de Dios. Y tenemos todo el derecho nosotros como cristianos de enseñarlo en nuestras iglesias, enseñarlo a los que vienen acá. Los que piensan diferente, pues tienen el derecho de irse a otro lugar. Maravilloso el Señor. Aquí no obligamos a nadie, usted viene porque usted tiene necesidad de Dios. Pero las cosas claras, hermano, bendito sea el Señor, las cosas claras. Por eso nosotros en la iglesia, nosotros conocemos la palabra de Dios y estamos claros en esto. Ahora miren, en el verso 13, ya yendo al tema para ya ir concluyendo, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Eso era una situación que se podía dar. De hecho que eso se ha dado en muchos casos en la historia. Por eso le digo, en el pueblo de Israel se valoraba la virginidad. La virginidad era un valor, era un tesoro, era una bendición. Nuestra sociedad occidental, con tanta corrupción, con tantos adulterios, fornicaciones, con tantas borracheras y vicios, esto lamentablemente es un valor que se está perdiendo. Pero en nuestras iglesias, nuestras jovencitas que son criadas en el Señor, que son criadas en el temor de Dios, les enseñamos que esto es un valor, que esto no deben perderlo. Porque lamentablemente cuando un hombre se llega a una mujer o se casa con una mujer y luego ve que no es virgen, a veces no le da el mismo valor, el mismo aprecio, ¿no? Gloria a Dios. A veces el diablo le ataca, porque yo decía, ¿y por qué eso puede venir? Porque bueno, es una falla, fue un error de la mujer que nosotros como hombres también lo hemos tenido. El hombre, un cristiano no puede decir, quiero casarme con una mujer virgen, si usted también se ha acostado con un montón de mujeres. Eso sería injusto, hermano. Alabado sea el Señor. Sería injusto, no que un hombre diga, yo tiene que ser virgen la mujer con la que yo me case, si hay hombres que se han acostado con homosexuales, se han acostado con animales, y se han acostado y han ido a prostíbulos y han tenido una mujer y otra mujer y ahora quieren una virgen. Eso sería injusto. Bendito sea el Señor. Pero si un joven es virgen, o sea, un joven es virgen, porque aquí estoy hablando de la virginidad en los dos lados, no solo de la mujer. No, si un joven es virgen que nunca conoció mujer, tiene todo el derecho de casarse con una mujer que también es virgen. Alabado sea el Señor. Ahora, y si un hombre no es virgen y se enamora de una hermana que es virgen, bueno, es su bendición. O sea, eso, gloria a Dios, ahí lo importante es que se amen, que se quieran. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero en este caso se daban situaciones en que un hombre se llegaba a una mujer y entonces decía, no, ella no es virgen. Si la mujer era virgen realmente, porque aquí había una acusación contra una joven, porque si el joven regaba en su pueblo y decía, esta mujer me separé de ella porque me engañó, me dijo que era virgen y no era virgen. Eso es malo, que una mujer engañe al hombre con el que se casa. Porque yo conozco desde que yo era mundano, yo conocía cómo mujeres se mandaban a operar el himen. Hay una telita, hay una parte, gloria a Dios, en la parte interna de la mujer, gloria a Dios, que se llama el himen. Y eso se desgarra cuando hay una relación sexual. Entonces hay mujeres que para engañar a su novio,
para decir que son vírgenes, entonces van y se operan y les hacen unos puntitos los ginecólogos y la mujer se hace pasar por virgen. Pero si esa mujer no ha sido virgen, gloria a Dios, y se hace pasar por virgen, eso se llama una vileza, es una mentira. Eso es grave delante de Dios. Alabado sea el Señor. Y en este caso, si el hombre pensaba que la joven le había sido infiel, alguno tal vez por deshacerse de ella porque de repente no le gustó, y entonces dice, bueno, me llegué a ella y no la hallé virgen. Si él mentía, los padres traían las señales de la virginidad, traían la sábana donde ellos se habían acostado, por la sangre. Cuando una mujer tiene el primer contacto sexual, derrama sangre, gloria a Dios, la rotura del himen. Los padres llevaban las señales de la virginidad, y entonces el hombre, por haber hecho eso, gloria a Dios, el hombre por haberle atribuido faltas que daban que hablar, entonces el hombre luego ante los ancianos de la ciudad lo castigaban al hombre, le daban azotes, gloria a Dios, y luego él tenía que dar 100 piezas de plata como multa, y al mismo tiempo la tendría por mujer y no podría despedirla en todos los días de su vida. Ese era el castigo por haber difamado a una mujer virgen. Pero dice la Biblia que más si se hallare que la mujer no era virgen, entonces los hombres de la ciudad, claro, eso hacían un juicio y luego la sacaban a la mujer y luego la apedreaban, hermano. Eso era crudo, era duro. Eso es en el Antiguo Testamento. Hoy no se hace eso para nada. Bendito sea el Señor. Hay muchas hermanas, muchas jóvenes que llegan a Cristo habiendo vivido vidas de pecado, fornicado, pero ahora en Cristo son nuevas criaturas. Y tienen del todo el derecho de casarse. Si son solteras, tienen derecho de casarse. Y no es bueno que a veces los esposos le estén preguntando cuántas parejas tuviste, cómo tuviste la relación, dónde se acostaban. Eso es enfermante, eso es anormal. Bendito sea el Señor. Mire, cuando yo estuve leyendo un artículo precisamente sobre eso, le pongo un ejemplo, no hablando de la iglesia, pero hablando de los actores en Hollywood, esa gente famosa. Entonces había uno que es famoso, que se separó de su mujer, y entonces dice que a él le atormentaba. Cuando estaba con su mujer, él se acordaba de todos los hombres famosos que también habían estado con esa mujer. De cuando él se acostaba con esa mujer, ahí le venía a la mente fulano, 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 toda la larga lista. Y entonces eso lo exasperaba, gloria a Dios, lo alteraba, y entonces empezaron a tener problemas matrimoniales, ¿no? Eso es triste, pero una de las cosas que uno entiende y sabe, hermano, que en la parte sexual de hombres y mujeres, la parte más poderosa sexual que un hombre y una mujer puede tener es en el cerebro. O sea, en el cerebro, en la mente, en su pensamiento está la parte más poderosa. Bendito sea el Señor. Aparte de lo que es la virilidad, pero la parte mental es muy fuerte. Bendito sea el Señor. Y de tal manera que cuando el diablo ataca, por eso yo escuché una conferencia de un especialista en estos temas, el Josh McDowell, que él viaja por el mundo entero, y hablaba de eso, que a veces cuando un hombre se va a la cama con una mujer o una mujer con un hombre, a veces en la mente está toda la larga trayectoria, y eso a veces entra como una perturbación, y entonces las relaciones se alteran, la intimidad no es como debería ser, y eso viene a ser un fracaso. Por eso, hermano, cuando uno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando uno está en Cristo, y eso, gloria a Dios, usted sabe, usted se casa con una joven
y una joven se casa con un joven, ya eso lo deja atrás porque Cristo lavó todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Pero yo solamente cité esto, hermano, como lo que enseña la Biblia y lo que enseñaba la Biblia en el Antiguo Testamento, de lo importante que era la virginidad. Y nosotros en la iglesia entendemos que es muy importante para los jóvenes que cuiden su virginidad, tanto mujeres como varones. Alabado sea el Señor. Ahora mire, quiero ver algunos casos más que son rápidamente. En el verso 23 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Cuando un hombre se acostare con una mujer casada, eso le pasó a David. David tenía que terminar de esa manera, pero David trató de librarse. Por eso David tramó la muerte de Urías Eteo, porque él no le quedaba otra cosa, era su cabeza o la del otro. Pero eso le costó caro a David, porque se volvió una maldad y se volvió una injusticia, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios. Por eso Dios condena y repudia el adulterio. Otro caso, cuando al Señor Jesucristo le trajeron una mujer, dice la Biblia, sorprendida en el mismo acto de adulterio, entonces dice que Jesús estaba sentado en tierra y escribía en tierra. Y Jesús, cuando vinieron y trajeron a la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, la encontraron y la llevaron delante de Jesús. Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. O sea, ellos querían llevarlo a Jesús y la llevaron a Jesús para que Jesús sea el que tire la primera piedra. Como diciendo: si tú eres el santo de Dios, si tú eres el adalid, el abanderado de Dios, entonces tú tienes que ser el primero que tiene que hacer justicia. Pero Jesús se dio cuenta de la injusticia de ellos, porque dice que ellos trajeron a la mujer, pero no dice que trajeron al hombre. Y al no traer al hombre, entonces ellos estaban haciendo una injusticia. Y por eso Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Porque Jesús le estaba diciendo: ustedes son una tira de mentirosos, ladrones, sinvergüenza, y ustedes están trayendo a una mujer. Hermano, para señalar algo, uno tiene que estar intachable. ¿Cómo yo podría señalar el adulterio si yo estoy en adulterio? Es un chiste. Por eso los pastores que son adúlteros no pueden predicar, no deben predicar. Ya no son pastores. Porque ¿con qué autoridad puede predicar un pastor adúltero? Predicar a los jóvenes de que se guarden, de que no forniquen, si ese es un adúltero. Siendo pastor, que hay un adulterio, pierde toda la credibilidad. Ahora Jesús le dijo lo que le dijo, y dice la Biblia que todos se fueron. Ahora se quedó Jesús y la mujer. Jesús le dijo algo tremendo: ni yo tampoco te condeno, le dijo. Vete y no peques más. Alabado sea el Señor. Luego dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Mire lo importante de esto, hermano. Esto también podía llevarnos al caso de María, la madre de Jesús, porque María, la madre de Jesús, estaba desposada con José. O sea, aquí el desposorio en el pueblo de Israel era casi un matrimonio. No se juntaban sexualmente, pero era un periodo como de un año. Era un periodo importante en que ya públicamente sabía que era la desposada, y entonces lo único que se esperaba era que el joven tomara un tiempo para juntar la dote, o sea, todo lo necesario para sostener a la muchacha, pero ya era como su esposa. Si alguno la tomaba,
y estaba sexualmente con ella y ella ese día, los dos tenían que morir. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque dice, porque humilló a la mujer de su prójimo y así quitarás el mal en medio de ti. En el verso 25 dice, más si un hombre hallare en el campo a una joven desposada y la violare, la sometiere, entonces el violador tenía que morir. Alabado sea el Señor. Por eso Dios aborrece la actitud de los violadores, porque le hacen un daño irreparable a una mujer, y peor si es un violador de niños o manoseador de niños. Es un depravado, un degenerado. Bendito sea el Señor. Esos degenerados tienen que pagarla, hermano. Esos degenerados tienen que irse presos. Dios tiene que hacer algo maravilloso en nombre de Jesús. Porque es una maldad, es una vileza. Hacerle eso a un niño, a una niña, hacerle eso a una mujer, sea joven, sea vieja. Pero hay hombres que son malvados, perversos, degenerados. Alabado sea el Señor. Y entonces en este caso, en el Antiguo Testamento, mataban al violador. Porque en el campo, mire la diferencia. El primer caso era en la ciudad, ¿no? Si alguno estuviera en la ciudad, si la violación se diera en la ciudad, entonces la mujer tenía que haber gritado, porque la gente lo escuchaba, auxilio, auxilio, y entonces ahí, gloria a Dios, llegaban y mataban al violador. Y ahora, en el verso 28, gloria a Dios, dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, soltera, sin compromiso, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces ahí no los mataban. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Ojo, hermano, escuchen bien. En este caso es cuando los dos tuvieron relaciones sexuales. Los jóvenes que fornican, si fornicaba a alguien, tenía que casarse con ella. Gloria al Señor. ¿Entiende? Ahora, miren lo que han hecho en algunas oportunidades autoridades y familiares. Cuando se han enterado que un hombre violó, por ejemplo, a una joven y era dentro de la familia y quedó embarazada, entonces le dicen, no, tienes que casarte con el violador. ¿Cómo usted va a permitir que su hija se case con un monstruo, con un degenerado, con una bestia? Alabado sea el Señor. Eso no se debe, aunque quede embarazada, no se debe permitir. Alabado sea el Señor, porque usted le traería una desgracia a su hija, a su familiar. Porque nadie debe casarse si no hay amor. Nadie debe casarse si no le gusta. Bendito sea el Señor. Ahora, en este tiempo, Dios era drástico. Si querías sexo, tenías que casarte con ella. ¿Por qué? Porque le quitaste la virginidad. Es lo justo, es lo correcto. Alabado sea el Señor. Pero, por ejemplo, en el tiempo de ahora, si un joven tiene relaciones sexuales con una joven, que a veces los jóvenes se descarrían, a veces los jóvenes dentro de la iglesia, el diablo los tienta y están saliendo y se van a un lugar y luego están tomando un café, solos, andan por aquí, por allá y terminan acostándose en un hotel o en algún lugar. Entonces los padres se enteran, a veces queda embarazada la joven, o aún si no quedara, yo como pastor no le puedo decir tienes que casarte. ¿Tuviste relaciones con ella? Tienes que casarte. No, sería lo correcto, sería bueno, pero uno siempre hace una pregunta: ¿la amas? Y algunos dicen, no, no la amo, pastor, no la amo. No recomendamos un matrimonio si no hay un afecto, si no hay amor, porque eso sería un infierno, sería un caos. Bendito sea el Señor.
solamente porque tuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada, que debería casarse. Pero si la mujer o el hombre no la ama, y he visto casos de mujeres que quedaron embarazadas porque eran cabeza loca, eran jovencitas que les encantaba salir y estar en fiesta, y en ese momento de locura se acostó con un joven, porque ahora los jóvenes están tan corrompidos que hacen hasta juegos sexuales, hacen la fiesta semáforo. Antes yo me acuerdo que en mi época de mundano, lo más que nosotros hacíamos era la botellita borracha. Agarramos una botella y la girábamos, y entonces si me tocaba con una amiga del barrio, lo máximo que era darle un beso. Eso era lo máximo, pero ahora ya no. Ahora se han corrompido tanto, digo, en el Perú, en Rusia, en diferentes lugares, que si le toca a uno con fulana, entonces tiene que tener relaciones con ella. Y otras cosas más inmundas que no vale la pena mencionarlo. Pero la corrupción es tan grande, tan terrible, que hay jovencitas que se acuestan con uno, con otro, con otro. Cada semana están acostándose con un hombre. Gloria a Dios, están totalmente desenfrenadas. Y yo hablaba con algunas jóvenes que quedaron embarazadas y me dice: pastor, yo no amo a ese hombre. Estoy embarazada, pero no lo amo. Y mi familia quiere que me case. Entonces, nosotros como pastores, nosotros no damos la última palabra. La última palabra lo toma la chica y la familia. Nosotros orientamos nada más. Alabado sea el Señor. Como una joven que quiere casarse, que se enamora de un hermano y vemos que ese hermano no busca de Dios, no ora, es un hermano que no está bien espiritualmente, que es un peligro. Nosotros lo que le decimos: no te conviene, pero si quieres casarte, cásate. No voy a obligar, no le voy a prohibir. Nosotros no prohibimos ni obligamos, pero sí orientamos. Alabado sea el Señor. Y yo creo que si una joven quiere que le vaya bien, debe escuchar la orientación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Alabado sea el Señor. Porque nosotros no queremos el fracaso de nadie, queremos el triunfo. Queremos que tanto hermanos como hermanas sean felices, hermanos. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios, finalmente dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su madre. Eso está en la palabra de Dios en 1 Corintios 5, cuando un hombre tomó la mujer de su padre. O sea, no es que era su madre, era su madrastra, pero eso es abominable delante de Dios. Dios aborrece, Dios abomina eso, porque fue la mujer de su padre. Y dice la Biblia que estaban como si nada en la iglesia, estaban contentos. El hermano tal tomaba parte en la iglesia y vivía con la mujer de su padre. Y entonces Pablo, con la autoridad de Dios, lo reprendió y le dijo, lo expulsó de la iglesia y le dijo: tú no puedes ingresar acá, tú estás fuera de la iglesia. Por eso Pablo dice: llámenlo y expúlsenlo. El tal se ha entregado a Satanás. Y luego vemos por la palabra de Dios que la iglesia se contristó y que ese mismo joven luego dejó a la mujer de su padre y se arrepintió y volvió a la iglesia. Quiero que todos se pongan de pie. Quiero orar. Quiero hacer una oración. Pedirle a Dios que Dios liberte, que Dios cambie, que Dios bendiga, que Dios ayude a todos aquellos que necesitan la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Vamos a orar, hermano. Quiero hacer una oración, y si alguien aquí ha venido con una necesidad, con un problema, si usted ha venido con una enfermedad, si usted ha venido triste, afligido por alguna situación que aflige su corazón y su alma, alguna preocupación, alguna inquietud, gloria a Dios, alguna interrogante que le crea aflicción y dolor y tristeza, queremos orar. Levante su mano si usted quiere una oración y venga aquí al altar. Y aquí en el altar vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que necesitan la administración, la ayuda, la bendición de Dios, el toque de Dios, la santificación, el poder de Dios que Dios da cuando uno
acude a un llamado. Gloria a Dios, suceden cosas maravillosas. Dios te liberta, Dios te bendice, Dios te ayuda. Dios te ha traído acá para hacer algo precioso en tu vida. Si Dios te ha traído acá es para recompensarte, ayudarte. Gloria a Dios. Si tú te humillas, si tú reconoces que has pecado, si tú reconoces que has hecho lo malo, Dios te va a ayudar. Y si tú has sido despojado, despojada por un acto de injusticia, por algo que tú has perdido, Dios te ayudará. Dios hará justicia. Dios hará que tus enemigos, que la gente que hizo lo malo, te recompense. Dios lo hará de alguna manera. Dios los tocará, porque Dios lo conoce todo. Dios tiene todo el control. Si tu hogar se ha destruido, si tu esposo o tu esposa está fuera de la casa, si hay sufrimiento en tu hogar, en tu vida, hay tristeza, aflicción, en este día Dios va a poner su mano. Vamos a orar para que Dios haga una obra, un milagro. Dios haga algo maravilloso en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, en esta tarde estamos delante de tu santa presencia, en este culto precioso. Te pedimos por cada hombre, por cada mujer. Te pedimos, Señor, que tú libertes de toda obra del diablo, Señor, que tú rompas esas cadenas que tienen atado a hombres y a mujeres a todo tipo de pecado que tú conoces, Señor, y que ellos saben que lo están haciendo. Libértalos de toda obra mala, de toda obra perversa, de toda obra pecaminosa, sucia, inmunda, Señor. Extiende tu mano y rompe todas esas cadenas, Señor, y ayuda, Señor, y santifica y toca para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Mira los que están enfermos, Señor. Te pedimos que los toques, los que han venido acá y tienen un mal, una dolencia. Pon tu mano, Señor. Ayuda, Señor. Cualquier necesidad, cualquier problema, ayuda, Dios mío. Extiende tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano, Dios mío. Ayuda, Señor. Extiende tu mano, Señor, Dios mío. Liberta a los que están cautivos de obra del diablo, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Padre. Obra un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a cantar un coro. Gloria a Dios. Nuestras hermanas nos llevan en esta parte y alabamos a Dios en esta parte final. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.